Vamos a empezar la clase hoy. Espero que estén todo bien. Creo que la clase pasada nosotros hicimos sobre trastorno de esquizofrenia, ¿verdad? Si no me equivoco. Y hoy vamos a hablar de trastorno psicótico agudo o breve. ¿Sí? Bueno. Claro, ya estoy tomando café. Estamos en el cafecito para despertar. Mas, na verdade, como queria estar era assim, mira. Mira como queria estar agora. Assim, dormindo. Gato preguiçoso. E, bueno, seguro que ustedes alguna vez já escucharon de personas que de la nada quedam mal, por assim dizer, quedam fora da casinha, né? Nosotros llamamos trastorno psicótico agudo o breve. Yo tuve una paciente ayer en el consultorio que estaba con un cuadro de evolución de 3 días. 3 días, ella tiene 21 años, y hace 3 días él empezó a hablar cosas sin sentido, empezó a decir que el Espíritu Santo le vino, le apareció, y ella no se estaba orientada, no dormía, estaba 3 días sin dormir, hablaba incoherencias, decía que tenía algo en su panza, que el Espíritu Santo le dijo que le tenía que tocarse su panza y él todo el tiempo tocaba la panza. Un discurso completamente incoherente y alucinaciones auditivas. Y era de 3 días de evolución. Bueno, entonces en este momento el diagnóstico de ella era trastorno psicótico agudo. Varias patologías en psiquiatría pueden transformarse en cuadros psicóticos. Una depresión, si evoluciona y se agrava, pueden transformarse en una depresión con síntomas psicóticos. ¿Qué sería el síntoma psicótico? Y sería escuchar voces o ver cosas o tener un pensamiento con delirios o incoherente o desgregado. Entonces, una depresión puede irse agravando y llegar a tener psicosis, por ejemplo, cuando el paciente tiene ideas de ruina, desesperanza, que nadie me quiere, los demás me quieren ver muerto, es mejor que yo me muera para la felicidad de los demás y todo eso. Un trastorno bipolar puede volverse un trastorno bipolar con síntomas psicóticos en la fase maníaca, por ejemplo, donde el paciente tiene ideas delirantes de grandeza, escucha la voz que también en su cabeza y todo. Pero algunos, cuando es por primera vez que le pasa a una persona y la evolución es corta, puede pasar también que una persona no tenga nada, no tenga depresión, no tenga bipolaridad, nunca tuvo nada. Y de la nada empieza en un cuadro psicótico. De la nada empieza a hablar cosas sin sentido, a correr desnudo por la calle. ¿Sí? Y después se ve qué diagnóstico podría tener ese paciente. Por ejemplo, esa chica de ayer, ella tiene un cuadro de 3 días de evolución, pero su papá tiene esquizofrenia. Entonces yo todavía le puse como diagnóstico inicial trastorno psicótico agudo. Pero si evoluciona por más tiempo eso, es bien posible que sea una esquizofrenia.
ya tiene el antecedente del padre ser esquizofrénico, entonces muy posible que él esté debutando con una esquizofrenia a los 21 años de edad. Se define trastorno psicótico por el DSM como un trastorno que implica un inicio súbito de síntomas psicóticos que dura de un día, pero menos de un mes. La remisión es completa y el individuo regresa al nivel de funcionamiento premuerto. Entonces, si el paciente tuvo un cuadro psicótico, no es que ya es una esquizofrenia. Puede ser que se resuelva con la medicación y él se cure, se normalice y después está bien. Entonces esa persona tuvo un cuadro psicótico breve, ¿verdad? Pero si después eso se prolonga, ahí puede entrar en otros diagnósticos, puede ser una esquizofrenia. Entonces un cuadro psicótico breve es de un día a un mes y que el paciente vuelve a mejorar nuevamente. Trastorno psicótico breve o transitorio. El individuo diagnosticado, según el DSM-4, se diagnostica el trastorno psicótico agudo y transitorio según el CIE-10. Aquí en el CIE-10 pone transitorio y en el DSM pone agudo. Pero es la misma cosa. Antes se solía decir psicosis reactiva, porque también está bastante relacionado con un factor estresante muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pasó un estrés muy grave y ahora entró en un cuadro psicótico. Entonces se decía trastorno, psicosis reactiva o histérica o de estrés o psicógena. Se identificó, como les dije, factores estresantes y traumáticos en algunos casos, y una estrecha relación entre el factor precipitante o traumático y el cuadro psicótico. Entonces, puede pasar eso, ¿verdad? Que el paciente tuvo, por ejemplo, un duelo hace unos días o 15 días y ahora entra en un cuadro psicótico. O que tuvo una discusión o una otra cosa muy agravante y entró en un cuadro psicótico. Entonces, la estrecha relación entre el factor estresante y el inicio de la psicosis. Si es solamente un cuadro psicótico, la evolución realmente es benigna, tipo el paciente puede volverse a la normalidad. Todos nosotros podemos en un día despertar en un cuadro psicótico. Ese riesgo todos nosotros tenemos, ¿verdad? De que un día podamos despertarnos hablando cosas sin sentido y salir caminando desnudo por la calle, ¿sí? Todos nosotros podemos pasar por eso en algún momento. Entonces, la epidemiología más frecuente en pacientes jóvenes, incidencia mayor en mujeres, en países menos desarrollados y en clases sociales más bajas. Pacientes que han experimentado desastres o cambios culturales como inmigrantes, personas que han experimentado factores estresantes psicosociales mayores. Comorbilidad. Se asocia con frecuencia a los pacientes con trastorno de la personalidad, ¿no? Nosotros vamos a dar trastorno de la personalidad más adelante. Creo que van a desarrollar algo con la de personalidad con la psicóloga. Nosotros también vamos a hablar de trastorno de personalidad. Entonces, está asociado con esos tipos de trastorno de personalidad, tipo un paciente que tiene un trastorno de personalidad tiene posibilidad de hacer un cuadro psicótico, ¿sí? Un paciente con
límite de la personalidad, es bien posible que haga un cuadro psicótico en algún momento del transcurso de su enfermedad. No sé si ustedes se acuerdan de este paciente, que era un estudiante de medicina, si no me equivoco, en el centro de Ciudad del Este, y se intentó quitar los ojos. Todos los ojos. Y creo que intentó cortar su genital también. Este paciente era un cuadro psicótico agudo. Quitó sus dos ojos con la mano y intentó cortar su genital ahí, en el centro de Ciudad del Este. Y nadie le hizo nada. Nadie le atajó. Y ese fue el error que las personas cometen, ¿verdad? Ven que la persona no está bien y nadie hace nada. Quedan mirando nomás, filmando, y nadie se fue y le atajó al muchacho. Tenían que haber ido, atajado, atado, entre 4 o 5 personas agarrar y atajarle, ¿verdad? Porque la persona en un cuadro psicótico puede hacer muchas cosas. No sé si se acuerdan de ese paciente año pasado o antepasado. Él se quitó el ojo con la mano, ¿sí? Y al final terminó falleciendo el paciente, porque creo que tuvo infección, ahí después falleció de eso, de la infección, si no me equivoco. Del por qué pasa, del por qué sucede, y no se sabe, ¿verdad? Nuestro cerebro aún es un órgano que se conoce poco aún, ¿verdad? Se conoce poco aún. Pero como todo el órgano del cuerpo se puede enfermar, ¿verdad? Muchos órganos se pueden enfermar y muchos se desconocen su etiología. Entonces, el cerebro es como un entrelazado de fios, de cables, ¿verdad? En algún momento puede dar un cortocircuito ahí. Y da un cortocircuito y eso se demuestra como un cuadro psicótico, ¿sí? Los pacientes con trastorno de la personalidad pueden presentar una susceptibilidad biológica mayor. Algunos pacientes tienen antecedentes familiares de esquizofrenia y trastorno del estado de ánimo. Entonces, personas que tienen familiar con esquizofrenia, o familiar con depresión, o familiar con bipolaridad, esas personas tienen una susceptibilidad mayor. Personas que tienen diagnóstico de trastorno de personalidad tienen una susceptibilidad mayor también, ¿verdad? Para estos cuadros psicóticos. Entonces, todos nosotros en cualquier momento podemos tener, ¿sí? Un cuadro psicótico. Lo que estamos dando ahora, la clase es trastorno psicótico agudo. Si un paciente consume marihuana o cocaína y entra en un estado psicótico, entonces no es trastorno psicótico agudo, es trastorno psicótico inducido por sustancia. Eso es común todos los días. Trastorno psicótico agudo es cuando el paciente entra en un cuadro psicótico, pero de la nada, con algún factor estresante, pero no bajo consumo de drogas también. Y si hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, que no sea una esquizofrenia, que no sea un bipolar, que no sea una depresión. Solamente una psicosis aguda que apareció de la nada.
Y llamamos F23, el código CIE-10 es F23. Cuando el paciente, por ejemplo, consumió una droga, entró en un cuadro psicótico, nos llamamos F19, trastorno psicótico inducido por sustancia. Es muy frecuente. Yo la semana pasada tuve 2 casos de trastorno psicótico en un día, inducido por cocaína. Uno de ellos, el muchacho joven, 25 años, consume marihuana todos los días, un promedio de 3 cigarrillos de marihuana por día. Eso es mucho, es una cantidad enorme de marihuana. Y hacía uso de cocaína esporádicamente. Pero los últimos tiempos, cada vez que hacía uso de cocaína, él entraba en un cuadro psicótico. Un día consumió cocaína y él creía que le estaban persiguiendo y él toda la noche se pasó con un cuchillo en la mano rondando su casa, creyendo que alguien estaba rondando la casa también detrás de él. Imagínense si un vecino viene a ver y preguntar qué está pasando y él le mata al vecino con un cuchillo. Pero bueno, eso pasó. Y ahora la semana pasada lo que pasó fue, él salió con sus amigos y consumió cocaína y mientras estaba bajo el efecto de la cocaína, dijo que su novia, su esposa, porque vivía con su esposa y con un hijo, dijo que ella estaba en la casa con varios amigos de él. Después él, bajo efecto de la cocaína, él se imaginó, empezó con los delirios y alucinaciones, de que su esposa estaba con varios compañeros de él dentro de la casa teniendo relaciones sexuales. Que sus amigos le dieron cocaína a él para que puedan estar con su señor. Y que era todo un complot contra él. Y ahí yo le pregunté, ¿pero vos viste tu señora con ellos teniendo sexo? No, pero cuando yo llegué en casa, mis amigos saltaron todo por la ventana. Entonces, toda una psicosis, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó se da más en mujeres. Se da más en mujeres. Y entonces, lo que pasó fue que pasó el efecto de la cocaína, pasó el cuadro psicótico, pero el paciente cree en lo que estuvo psicótico antes. Él quedó con eso de que sí, su señora le traicionó con sus amigos. Todos sus amigos le dijeron que no, su señora le dijo que no, su mamá, su papá le dijeron que no. Y él dice, no, doctor, yo viví, yo sé lo que pasó. Él ahora está lúcido, está coherente, pero él cree fielmente que lo que pasó fue real. Y rompió con su señora, no quiere más estar con él. Bueno, voltando a trastorno psicótico agudo. Cuando vean el libro de psiquiatría, siempre va a hablar de teorías psicodinámicas, que habla de un paciente que tiene una dificultad para confrontar situaciones difíciles o pacientes que tienen un beneficio secundario con síntomas psicóticos, tipo una especie de personas que podrían tener alguna ventaja. Son teorías, nada más. Otras teorías, ¿verdad? Que explican que síntomas psicóticos en estos casos son una defensa frente a fantasías prohibidas, cumplimiento de un deseo no alcanzado o la huida de una situación psicosocial estresante. ¿Por qué? Porque generalmente
se vê transtornos psicóticos agudos cerca temporalmente de algo estresante, ¿sí? Y por eso se cree que sería relacionado a eso. Diagnóstico según el DSM. Los síntomas psicóticos duran al menos un día, pero menos de un mes, y que no se asocia a un trastorno del estado de ánimo, no se asocia a un trastorno de sustancias o un trastorno por una otra enfermedad general, porque nosotros vamos a ver que también hay el delirium. El delirium, vamos a dar la clase de delirium. Delirium es aquel paciente que está internado o está con una infección muy grave, o está en una terapia intensiva por un cuadro infeccioso. Y por culpa de ese cuadro infeccioso o esa desregulación electrolítica y todo eso, o por una fiebre muy alta, entra en un cuadro psicótico. Pero eso es delirio, ¿sí? Entonces, hay que, el psiquiatra siempre hay que tratar de hacer diagnóstico diferencial. Hay que hacer diagnóstico diferencial con depresión, con bipolar, con esquizofrenia, con delirio, ¿sí? Con uso de drogas. En algunos casos, cuando se sospecha, por ejemplo, de que pudiera ser una persona que consumió alguna cosa, o por ejemplo, una persona que se fue en una fiesta y en el otro día empezó con el cuadro psicótico, entonces vos podés creer ahí que ella consumió alguna droga o que tal vez alguien le dio alguna droga. Entonces, tenés que solicitar un examen, un screening toxicológico para descartar eso, ¿sí? Si viene positivo, entonces no es trastorno psicótico agudo, es trastorno psicótico inducido por tal droga. Ô, profe, uma pergunta. Esse Diga. delírio seria, então, em la fase de compensação ou não? Por exemplo, você vai a uma festa e usa as drogas. E em outro dia há esse delírio. Ele é só em la fase dessa compensação hasta chegar a um equilíbrio ou pode manter estes pensamentos de delírio e Tomás? Ou não se funciona assim? É variável, porque você pode ter uma pessoa que ela vai consumir uma droga, por exemplo, uma cocaína, e ela fica doidona um dia. Passou o efeito da cocaína, a pessoa volta ao normal, né? Então, e vai ter pessoas que vão consumir, vai ficar doidão, vai alucinar, mas passou o efeito e ele não volta ao normal. Então, tem essa diferença. E ainda é muito perigoso que a pessoa que consuma nesse momento de delírio faça alguma coisa grave, né? Por exemplo, matar alguém numa paranoia. Então, é variável de pessoa a pessoa, para tudo. No caso, o transtorno psicótico agudo, ele não é devido ao uso de substância, né? E ele, com o tratamento, ele dura menos de um mês, né? Já um paciente, por exemplo, acho que alguns alunos foram comigo na prática esses dias e viram um rapaz lá, que ele está hoje com uma esquizofrenia. E ele contou que começou tudo com o uso de drogas, né? Então, às vezes fica, às vezes melhor. O risco é de quem consome, né? Quem não consome não corre esse risco. Não sei se eu me expliquei direito a tua pergunta. Sim, sim. Sim? É porque, assim, pensando que é com o uso crônico, verdade? Pero pode ter estes delírios, assim, em forma aguda e esta é a pergunta, assim, que eu ia fazer depois, pero você já respondeu. Pode ter delírio em forma Então, aguda, sim. E não tem
é que nem a overdose. A overdose de cocaína, por exemplo, você é um consumidor de cocaína e você já consumiu 2 gramas, 3 gramas, já consumiu até 10 gramas. Então, você acha que só vai morrer de overdose se consumir mais de 10, porque 10 você já consumiu e nunca morreu. Mas não é assim. Você pode consumir 5 gramas, 10 gramas, mas hoje você decidiu consumir 1 grama, tu tem uma overdose e morre. Então, a overdose não é relacionado tanto só a grama, né? É o teu dia de sorte, né? Hoje consumiu 2, 3 gramas e morreu de overdose. Mas você já tinha no teu passado consumido mais. Então, o quadro psicótico também, assim, às vezes o paciente consome maconha por vários anos, mas hoje ele debutou com um quadro psicótico grave. Então, às vezes, não é que na primeira vez você vai ficar. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você já consome maconha faz 1 ano, mas hoje decidiu consumir e hoje você entrou numa psicose. Bueno, gracias, profe. Tá bem. Doutor, Diga. ¿la muerte en la overdosis es por arritmia o tiene otros mecanismos, algo específico? ¿Sí? ¿O es totalmente inespecífico? Geralmente é por paro, né? Cardiorrespiratório, e sobretudo mais bem parada cardíaca. Overdose de maconha é muito difícil acontecer, né? Não, é muito raro acontecer overdose por maconha, mas por cocaína é bem comum, né? Algumas outras drogas também. E tem overdose até por cigarro, sabia? Por um excesso de nicotina, também. O paciente entra num coma nicotínico. E geralmente é por paro cardíaco. Apesar que também pode acontecer de paciente ter algum AVC, né? Ou até mesmo um falho renal. Pode acontecer. Como a cocaína, por exemplo, ela tem muita atuação vasodilatadora, vasoconstritora, né? Essa mudança na parte da vascularização pode dar afetação renal, pode dar afetação cardíaca e derrame. Bom, também sei que a DCM descreve subtipos com fatores estressantes, sem fator estressante e no pós-parto. Isso aí se chama psicosis pós-parto, sim? Critérios A. Presencia de uno o más de los siguientes síntomas. Una idea delirante, como por ejemplo, la paciente de ayer tenía ideas delirantes místicas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se presentó a ella, dijo que ella tenía el don de la cura, que unas cuantas cosas, ¿verdad? Que le habló, entonces le hablaba de eso de la parte religiosa, ideas delirantes místicas. Alucinaciones, y claro, ella vio el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo le habla en su cabeza. Lenguaje desorganizado, porque ele hablava uma coisa, depois hablava outra, depois tocava sua pança, dizia que tinha algo em sua pança, não sei se generalmente talvez cree que podia estar carregando o Hijo de Deus, algo assim. Ele tocava por sua pança e dizia que o Espírito Santo disse que a ele que haga assim, e ele passava a mão por sua pança. Comportamento catatônico grave desorganizado. E essa paciente de ayer, por exemplo, não tinha um catatônico, mas desorganizado. Ele entrou no consultório e não se sentou. Eu disse, sentate, por favor. Ele se sentou, depois se levantou.
Depois se levantou e se foi a um lado, depois volvia. E quedava de pé e quedava passando a mão assim em sua pança. Passando a mão em sua pança, assim, e de pé. E ia para um lado para o outro. Isso é um comportamento desorganizado. Por exemplo, eu já tenho paciente que sai correndo. É um comportamento desorganizado. Um paciente que se põe agressivo. É um comportamento desorganizado. Um paciente que se quita a roupa. É um comportamento desorganizado. ¿Sí? Entonces, presente de uno o más de los síntomas: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje, ¿verdad? La conversación desorganizada o incoherente y un comportamiento raro, un comportamiento diferente. Paciente que está encerrado en su pieza, dentro de su ropero, ¿verdad? Paciente está lá, se fechou dentro do guarda-roupa. Isso é um comportamento desorganizado. Um paciente, às vezes, que vem no consultório, tá calor, por exemplo, e ele vem com uma blusa e com um capuz totalmente fechado, o capuz na cabeça. E você pede, tira o teu capuz, e ele não tira. Isso é um comportamento desorganizado, não está correto esse comportamento. Então, uno más de los síntomas. La duración del episodio de la alteración es de menos de un día. No caso, mi paciente de ayer era una evolución de 3 días, pero menos de un mes. ¿Sí? Y generalmente el familiar va a decir que ella estaba bien. Antes de la aparición, ella estuvo bien. Y después descartar. La alteración no es atribuible a un trastorno de estado de ánimo. Entonces, tengo que evaluar si ella no estaba depresiva. ¿Sí? Porque la depresión puede hacer que vaya a síntomas psicóticos. Si no era maníaca bipolar, si no era esquizoafectivo. ¿Qué es esquizoafectivo? ¿Qué es un paciente esquizoafectivo? ¿Qué es un paciente esquizoafectivo? São traços de transtornos, pero no sé si es diagnóstico para esquizofrenia mismo, ¿cómo es? Esquizoafectivo é um paciente que tem um azar desgraçado, né? Porque ele tem uma mistura de esquizofrenia com bipolaridade. Ele tem síntomas de esquizofrenia e síntomas maníacos de bipolar. ¿Se acuerdan de la clase de bipolaridad? Que teníamos la fase maníaca y ahí teníamos varios síntomas de grandeza, no dormir, muy acelerado. Y después, síntomas de esquizofrenia. Entonces, una mezcla de esquizofrenia con bipolaridad sale el esquizoafectivo. Yo tuve un paciente esquizoafectivo que él vivía acá en el kilómetro 20 y algo, y él un día, él creía que su familia, él decía, doctor, nosotros somos ricos, mi familia tiene mucho poder, todo eso, tiene mucha plata, pero no, era mentira, era una familia humilde. Y él creía eso, que la familia tenía mucho dinero, mucha plata, y que ellos merecían, tenía que construir una mansión en su casa, tenía que construir una mansión porque su familia tenía que vivir en una mansión. Pero para construir la mansión se tenía que echar la casa vieja y él prendió fuego en la casa. Entonces, ele atacou fogo na casa deles, porque na cabeça deles ele tinha que destruir aquela casa de madeira para construir uma mansão grande, né? Então, era uma mistura de esquizofrenia com ideias de grandeza, de bipolaridade, uma esquizoafetiva. Aí no campo 20 e poucos. E eles eram uma família humilde e ele tacou fogo na casa. Y también acá descartar uso de drogas o medicación. Una enfermedad médica.
Y también poner si por ahí es bajo algún desencadenante grave, después de una respuesta de algún acontecimiento muy estresante. O si es sin desencadenante, o si es en las 4 primeras semanas de posparto. Entonces puede ser psicosis aguda posparto. Si después del parto, antes de las 4 semanas del posparto, se presentó el cuadro psicótico, ¿sí? Depresión posparto. Depresión posparto. ¿Cuánto tiempo después del parto? Depresión postparto. ¿Cuánto tiempo después del parto? Quien me sigue en el Instagram vio, yo puse en el Instagram estos días tipos de depresión y ahí puse la depresión postparto. Bueno, acá la misma cosa solo con el criterio del CIE 10, que no varía, es la misma cosa. Quedamos más con el DSM-5. Si existen estados transitorios de perplejidad, no identificación, incapacidad para la atención, la concentración, no, ¿verdad? Hay que descartar el delirio, lo que hablamos antes. Que no sea depresivo, que no sea maníaco, que no haya consumo de sustancia, drogas o alcohol. Que no debe no existir un trastorno mental orgánico. Por ejemplo, que no tenga tenido un, no sé, algo orgánico, algún tumor cerebral o algo así. Porque a veces tenemos cuadros psicóticos, pero que están relacionados con algún cuadro orgánico. Por ejemplo, la persona tuvo un AVC, un AVC, y después de unos días empezó con un cuadro delirante. Entonces, F06, trastorno delirante de causa orgánica, que por culpa de aquel AVC que empezó el trastorno delirante, ¿sí? O un tumor cerebral, o HIV, el virus del HIV en una fase más avanzada de la enfermedad va hasta el cerebro, daña las neuronas y el paciente puede tener psicosis por una evolución del HIV. Entonces, F06, trastorno psicótico, abscesos. Se puede causar también. Abscesos. Difícil, no, abscesos no. Un absceso, una infección, así, un absceso con infección. Sí, eso. No, muy difícil. Ahí tal vez te produzca una infección grande. Esta infección grande te puede dar una fiebre muy alta y ahí te puede dar un delirio, ¿verdad? Eso sí, pero un absceso produce un trastorno delirante no tanto. Causas orgánicas más así que afectan el cerebro. Sí, é porque pensei que, assim, em alguns casos pode produzir um efeito de massa aí, não? Aí, por isso que me imaginei Se isso. for um tumor dentro do cérebro, sim, né? Daí sim poderia. Aí um abscesso em outro lugar do corpo, assim, por uma infecção, não. Daí pode produzir Cerebral, que eu delírio. queria dizer. Ah, tá, se é um abscesso cerebral, aí poderia ser. Aí qualquer coisa que aconteça dentro do cérebro poderia ser o causante.
qualquer coisa que possa lesionar alguma estrutura cerebral ou comprimir alguma estrutura cerebral poderia ser causante de algum transtorno delirante. Quase sempre tem um síntoma de psicose de início agudo, pero no siempre incluye el patrón sintomático completo observado en la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia ya, se acuerda que la esquizofrenia era 2 síntomas o más del criterio A, y el criterio B era una evolución de más de 3 meses del cuadro, así. Às vezes puede aparecer algunas alteraciones del ánimo, como la habilidad o confusión o de la atención antes de un cuadro psicótico. Pero no, ¿qué es ánimo lábil? Lábil es aquella persona que de la nada empieza a llorar, de la nada se pone a llorar. Después está un poco más feliz. Daí, qualquer motivo é motivo para chorar. Essa labilidade emocional pode preceder a um quadro psicótico. Mas não é depressão, hein? Depressão, uma pessoa chorando é depressão? Não. Depressão tem que reunir os critérios para a depressão. Después, aparte de los síntomas del criterio, tenemos síntomas característicos. Una volatilidad emocional, né, um sobe e baixa emocional, uma conduta estranha ou condutas extravagantes, gritos ou mutismo. Uma pessoa pode estar num quadro psicótico gritando, haciendo um escândalo, ou pode estar em um estado psicótico callada, muda, sin hablar y sin mirar. Un cuadro psicótico así. Ya me vino caso de, incluso fue bien característico, porque la paciente llegó remitida de otro hospital psiquiátrico. Fue así. Allá en Asunción hay 2 formaciones de psiquiatras. El hospital psiquiátrico, que es lo que yo hice la residencia, y el hospital de clínica, que tiene el servicio de psiquiatría, que es chiquitito así. El hospital de clínica es enorme, pero tiene un servicio de psiquiatría que tiene como 6 o 8 camas, y ahí ellos tienen unos residentes de psiquiatría, ¿verdad? Que forman psiquiatras ahí. El hospital psiquiátrico ya es un hospital de 300 camas, ¿verdad? Y que absorbe todo. El hospital psiquiátrico es un hospital que recibe cualquier cosa, sea grave, agitado, agresivo, no importa. En el hospital psiquiátrico se recibe y se resuelve. No hay otro lugar para mandar. Ya en el hospital de clínicas, donde hay la residencia de psiquiatría de los de la UNA, no sé si ya escucharon hablar de la Universidad Nacional de Asunción. Los de la UNA, ellos pueden hacer psiquiatría dentro de su hospital de clínica en ese servicio chico de psiquiatría. Solo que ellos no reciben pacientes agresivos, ellos no tienen contención para pacientes muy agitados. Entonces, cuando llega un paciente grave ahí, que es muy agitado, muy agresivo, ellos mandan al hospital psiquiátrico para que el hospital psiquiátrico resuelva el problema. Y una vez estaba en la guardia y llega una paciente que fue derivada del hospital de clínica para el hospital psiquiátrico. Y la mujer estaba sentada así y no hablaba y no movía su cabeza y cerraba el ojo. Así.
Vos le preguntaba, hola señora, ¿cómo te llamas? Y ella, completamente muda, y con los ojos cerrados, y no te hacía, ni te contestaba con la cabeza, nada, nada, nada. El psiquiatra que le vio allá en el hospital de clínicas puso, derivamos la paciente al hospital psiquiátrico, la misma no colabora con la entrevista y no se pudo hacer una avaliación psiquiátrica. Eso puso el psiquiatra. Pero él no sabe que si el paciente no te habla, está mutista, eso también es una avaliación psiquiátrica. Es un cuadro de mutismo, un cuadro psicótico. Por algo el paciente está callado y con los ojos cerrados, porque está en un cuadro psicótico. Entonces, sí se puede avaliar ese paciente. Claro que se puede avaliar. Él no te va a contestar, pero la avaliación vos le haces igual. Vos pones paciente, tantos días de evolución, empezó a hacer tal cosa, hace 3 días, no habla, cierra los ojos, no responde a estímulos, es negativista. Durante la entrevista el mismo paciente no habla, se pone mutista, se pone negativista, cierra los ojos. Eso es una evaluación igual. Y el diagnóstico, trastorno psicótico breve. Le medicas con un antipsicótico, en 2, 3 días la mujer ya estaba hablando normalmente otra vez con nosotros. Entonces, todo se puede hacer una avaliación psiquiátrica. Puede ser un paciente que llegue gritando o un paciente que puede llegar mudo. Reacciones de la memoria. Ayer yo atendí una paciente muda, pero ella era muda de verdad. Ella era una paciente muda y es difícil evaluarla porque yo no sé la lengua de señales y es muy difícil evaluar a la paciente, ¿verdad? Pero a través de la abuela que habló un poquitito con ella, así le entiende un poco, me ayudó. Reacciones paranoides agudas, confusión, excitación o depresión reactiva. Fatores profe, estresantes. ¿Ah? permiso. Em caso de mutismo, como dije, quando dar um fármaco, você vai melhorar seu estado de ânimo, e não sei o que mais, pero, e a etiologia? Se preocupa ou não com a etiologia? Como você disse, eu vou dar um fármaco e em 3 dias você vai estar pulando, pero o que levou a isso? Isso se é tratado com vos ou só com a psicologia? Bueno, la etiología estamos dando. Ahí yo le dije. Puede ser una depresión, puede ser una psicosis, puede ser una esquizofrenia, puede ser varias cosas. En el momento que el paciente está mudo, sin hablar, negativista, no colaborador, el diagnóstico es un cuadro psicótico. ¿Cómo tratamos? Con un antipsicótico. Una vez que, ¿por qué que el paciente no te va a hablar? ¿Por qué una persona no te hablaría? No es normal que una persona no te hable, ¿verdad? O que no te mire, o que no te conteste ni una pregunta. Eso no es normal. No es normal. Entonces, ella no te habla, ¿por qué? Porque está pensando en algo delirante dentro de su cabeza o tiene una voz que dice, no hable con el doctor. Porque una voz que le diga, no hable con el doctor porque él te va a robar tu pensamiento. Entonces, es una psicosis por el motivo que ella no habla. Entonces, ahí hay que dar el antipsicótico, el paciente mejora y después, conforme él va volviendo a hablar contigo,
vos vas haciendo el diagnóstico para ver si era una depresión o si es una esquizofrenia o si es tal cosa. Al principio, un cuadro psicótico. Después que el paciente empiece a hablar contigo y te cuenta que él ya estaba triste hace 4 o 5 meses, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, aí era uma depressão. É como estabilizar psicologicamente, então, o paciente antes de começar a tratar realmente a etiologia. Sim, claro, tem que dar um antipsicótico. E, bueno. E se ele não fala com você e não te responde e não quer tomar o remédio, o que você faz? O paciente não quer tomar o medicamento, o que você vai fazer? Vai deixar ele morrer? Internar ele e fazer ele beber à força. Mas se ele não abre a boca? Você. Ele não abre a boca, ele não vai te abrir a boca. Endovenoso? O que vai fazer? Claro, intramuscular. Né? Você não vai deixar o paciente morrer. Se ele não abre a boca, ele está negativista, ele não vai tomar água, ele não vai comer e muito menos tomar o remédio. Então, você se obriga a ter que fazer intramuscular a medicação até que o quadro psicótico vá normalizando e ele vai voltar a falar, vai voltar a comer e vai voltar a tomar o medicamento normal. Pero para administrar um fármaco em alguém, não tem que ter o consentimento de ele ou não? Não. Hasta onde eu posso introduzir assim obrigatoriamente? Um paciente psicótico vai poder dar o consentimento dele? Então, o pensamento dele não funciona direito. Se hasta onde está o direito dele? El derecho va hasta donde vos estás bien psiquiátricamente, né? Porque se você não está em condições mentais de decidir pela tua própria vida, sim? Então, se a pessoa não está psiquiatricamente bem, mentalmente, psicologicamente bem, ela não está em condições de decidir aquilo que é melhor para ela. Então, se eu não fazer nada a esse paciente, ele vai morrer. A mesma coisa do que um paciente que intenta o suicídio. É normal uma pessoa querer se suicidar? Sim ou não? Não. Não, claro que não. O ser humano não deve se suicidar, jamais. O ser humano é um animal. Em que condições um animal tira a vida? Ele tira a vida para comer ou ele tira a vida de alguém para se defender. Então, o homem só pode tirar a vida de alguém numa defesa ou se precisar comer extremamente, né? Mas tirar a própria vida não é normal. Então, se uma pessoa quer se suicidar, significa que ela não está bem mentalmente. Por isso eu posso pegar ela e internar à força. Sim? Por quê? Assim, porque ela não está bem mentalmente. Porque minha dúvida é a seguinte, porque com este pretexto, por exemplo, você mesmo é um médico, se faz um relatório falando que não está bem psicologicamente, certamente você usou a droga para melhorar a ele. Pero, por exemplo, você pode usar para fazer isso com qualquer pessoa ou tem que ter outros relatórios falando que ele não é bem psicologicamente, o que na parte da legalidade protege a vós e ao paciente em relação a... O hospital psiquiátrico, não sei dizer no Brasil como que é. No hospital psiquiátrico, você precisa, para você internar uma pessoa à força, você precisa ter assinatura de 2 médicos psiquiatras, né? 2 médicos psiquiatras. Pode ser que um médico esteja no plantão e o outro vai assinar depois na sala, entende?
um assina agora no plantão, porque no plantão às vezes pode ter só um psiquiatra, y el otro psiquiatra asina el consentimiento involuntario en la sala. Bueno, si hay familiares con el paciente, los familiares tienen el derecho de decir no, no queremos que se interne el paciente. Entonces, el familiar retira el paciente bajo consentimiento. Pero si el paciente acude solo o llevó a la policía o llevó a los familiares también, pero se constata que él no está bien psiquiátricamente, que él no está con capacidades mentales de elegir sobre su tratamiento, su condición, se hace la firma del médico, de otro psiquiatra, y ese paciente se interna a fuerza igual. Pero si el familiar quiere llevar, familiar lleva, bajo responsabilidad del familiar. Eso en cualquier caso, ¿verdad? Paciente que se quiere suicidar, se debe internar a fuerza, sí o sí. Gracias, profe. E aqui a resposta endovenoso, não. Endovenoso, não. Em psiquiatria, casi no se usa la vía endovenosa. Los fármacos en psiquiatría son un poco peligrosos para la vía endovenosa, entonces se usa la vía intramuscular. ¿Sí? El endovenoso queda un poco más peligroso e o psiquiatra não sabe nem fazer intubação se precisar, né? O psiquiatra não entende nada dessas coisas. Então, o psiquiatra nem vai fazer intubação. Aqui os fatores estressantes. Também, não necessariamente necessita ter um solo factor estressante. Puede ser inúmeros factores estresantes que se fueron acumulando en los últimos tiempos. ¿Sí? Antes tocaba varios precipicios, cuando no los pacientes intentan colocar un Dios suicidio. Então, por isso, temos que estar ótimos. Muito legal, não sabia disso, não tinha escutado. Mas, em síntese, o suicídio não é uma conduta normal. Então, por isso que você pode internar um paciente que quer se suicidar, você pode internar à força, sim. Inclusive, no Brasil, agora, se você não internar um paciente com intento de suicídio, é negligência médica. Bueno, entonces los factores estresantes pueden ser una sumatoria de factores estresantes, ¿sí? Una sumatoria de factores estresantes. Una persona se está estresando en el trabajo, perdió a alguien, eso, que aquello, y en un momento, ¡boom!, explota con un cuadro psicótico, ¿sí? De la misma forma que puede estar estresando un montón y ¡boom!, explota con las crisis de pánico, de ansiedad, ¿sí? Entonces, los factores estresantes. Hace poco tuve un alumno de medicina que entró en un cuadro así también porque estaba muy estresado con muchas cosas y de la nada hizo una psicosis, pero fue una psicosis que duró un día por ahí, poco tiempo. Después medio que volvió a lo normal otra vez. Siempre hay que ver otras causas, ¿sí? Principalmente las clínicas. Si los síntomas psicóticos se prolongan durante más de un mes, se considera un trastorno esquizofrénico.
esquizoafectivo, esquizofrénico. Hay que ver, si duró más de un mes, hay que ver qué otros síntomas más hay para buscar otro diagnóstico, ¿sí? Hay que hacer otros diagnósticos diferencial, trastorno facticio de simulación causado por enfermedad médica, inducido por sustancia, epilepsia, delírio. Epilepsia también. Un paciente que tenía epilepsia, ¿verdad? Tuvo una convulsión, se recupera de la convulsión y puede tener psicosis, ver cosas, escuchar cosas, ¿sí? Eso es bastante común. Incluso después de una convulsión, así puede pasar unos días incluso de la convulsión. Yo ya tuve varios pacientes así, que eran epilépticos, tuvo una convulsión y después empezó con las psicosis. Empezó a ver su papá que era fallecido, escuchar voces de su papá que era fallecido, ¿sí? Síndrome de cáncer, trastorno de simulación, trastorno facticio, o síndrome de Munchausen, ¿sí? Não sei se viram aquele filme com o Jim Carrey, Sim, Senhor. Já viram? O filme Sim, Senhor, com Jim Carrey. Aí, no filme Sim, Senhor, ele conhece uma moça, né, no filme, e ela toca numa banda. E a banda se chama Síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen é uma pessoa que faz uma simulação que poderia parecer uma psicose, mas não é. E ela pode, inclusive, simular ao ponto de chegar a fazer uma cirurgia. Ela pode simular uma doença ao ponto de fazer uma cirurgia. Ao ponto de dizer que dói, e ir para uma mesa de cirurgia e não era nada, era só uma simulação da paciente. Transtorno factício. Evolução e pronóstico. El curso benigno es inferior a un mes. 50% de los pacientes con trastorno muestran finalmente síndromes psiquiátricos crônicos. Tipo, a metade pode, né, desenvolver outras patologias depois. Pueden aparecer después de una psicosis, por más que resuelta, puede aparecer síntomas depresivos y de acciones suicidas. Indicador de buen pronóstico, un buen ajuste pré-mórbido, né? Que a pessoa estava super bem antes da doença. Pocos rasgos esquizoides, factores estresantes precipitantes graves. Cuando una psicosis viene precedida de un factor estresante, el pronóstico es mejor. Cuando no viene precedida de ningún factor estresante, lo mismo que la esquizofrenia. La esquizofrenia, cuando es precedida de un factor estresante, el pronóstico es mejor. Cuando ella inició sola y de a poquito, el pronóstico es peor. Cuando tiene más síntomas afectivos, incluso es mejor. Duración breve de los síntomas. Ausencia de su familiar con esquizofrenia. Esa chica que yo atendí ayer tiene el papá esquizofrénico, entonces el pronóstico de ella no es bueno. Sí, lastimosamente. Tratamiento. Generalmente, el tratamiento se hace con una hospitalización para una evaluación y una protección mejor del paciente.
El psiquiatra siempre va a evaluar varias cosas antes de una internación, ¿sí? Las condiciones del paciente, el aporte y sostén familiar. Por ejemplo, un paciente de la calle o un paciente que te dice que vive solo, ¿verdad? Ese paciente no va a tener que internarse. Un paciente que viene traído por un amigo y dice, mira, doctor, él se queda mucho solo en la casa, no sé qué, se va a internar. Ahora, si los padres traen el hijo, los padres están muy preocupados, entienden el problema y te dicen y te garanten que van a cuidar del paciente, que no van a dejar que salga de casa, que van a controlarle bien, podría ir a casa, ¿sí? Pero la hospitalización también va para a veces se interna para hacer un mejor diagnóstico, se interna para hacer un análisis completo, ver si no hay usuario no hubo drogas. Entonces se puede internar para hacer un diagnóstico mejor, se puede internar porque a veces están agresivos, se puede internar porque a veces están hablando del suicidio o que una voz le está hablando para que haga algo o se mate. Entonces, por factores de protección o factores de avaliación o incluso por factores de diagnóstico. El tratamiento se hace con fármacos y también con psicoterapia. Fármacos. En el cuadro psicótico agudo, si es solo psicosis, lo ideal es un antipsicótico. Pero como el paciente muchas veces está agitado, se puede usar benzodiazepínicos para acalmar el paciente. Se puede usar benzodiazepínicos para acalmar el paciente, ¿sí? Clonazepam. Se puede hacer midazolam intramuscular si es que amerita. Los fármacos antipsicóticos, si es que necesita usar un fármaco intramuscular por si ahí el paciente no colabora, no es agresivo, necesita poner intramuscular, se usa haloperidol de 5 miligramos intramuscular. Si el paciente se puede dar la medicación vía oral, se opta siempre por la medicación vía oral. Se puede elegir risperidona, se puede elegir olanzapina. Haloperidol no voy a decir porque haloperidol vía oral es una medicación que está un poco en desuso ya, el haloperidol vía oral, sí. Tiene muchos efectos colaterales. Entonces se opta por antipsicóticos atípicos como olanzapina, risperidona, lurasidona, aripiprazol, que son los que tenemos acá. Después vamos a hablar de antipsicóticos, ¿sí? Benzodiazepínicos. Si se necesita dar intramuscular para calmar al paciente, se puede dar un midazolam intramuscular, sumado con un haloperidol intramuscular. Paciente llega en un cuadro psicótico, agresivo, o haciendo cosas, queriendo se autolesionar y todo eso, de entrada, un haloperidol intramuscular sumado con un midazolam intramuscular, cuidando la parte de la presión, cuidar la presión, controlar la presión, porque lo máximo que puede hacer es bajar un poco su presión, ¿sí? Muy agresivo, se puede usar también un Nosinam intramuscular junto. Paciente muy agresivo, en un cuadro psicótico muy agresivo, le hiciste haloperidol 5 miligramos intramuscular más midazolam 15 miligramos intramuscular y aún no se calmó el paciente, se podría también poner una levomepromazina intramuscular también. O dentro de media hora repetir su haloperidol intramuscular. Haloperidol viene de 5 miligramos cada ampolla,
midazolam viene de 15 miligramos cada ampolla. Y levomepromacina viene de 25 miligramos cada ampolla. Ojo, la levomepromacina baja más la presión aún. Hay que siempre estar cuidando. É o famoso Aldol mais Fernergan amarra no leito, né? O Fernergan no Brasil, se não me engano, é o estilo levomepromazina. Pacientes, às vezes, que estão em quadro psicótico, generalmente não estão dormindo bem. Então, también se puede utilizar una olanzapina vía oral, que es un antipsicótico que tiene unas características de dar bastante sueño, ¿verdad? Y hace aumentar el apetito. A veces, cuadro psicótico, el paciente no está comiendo bien y no está durmiendo bien. Entonces ya duerme bien y toma la olanzapina. También hay la quetiapina, pero la quetiapina es cara. Después que el paciente, un paciente en un cuadro psicótico no va a ir a psicoterapia, porque no habla cosa con cosa, no habla cosa con sentido. Entonces no va a ir a la psicoterapia. La psicoterapia es después que él se mejore del cuadro psicótico, hacer la psicoterapia. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Benzodiazepínicos no puede darse para siempre, pero en un caso agudo se puede dar un clonazepam, 2 miligramos, ¿no? Si el paciente está muy agitado, podría dar un medio comprimido de manhã, un medio comprimido meio-dia y otro meio à noite, fazer uma divisão assim. Isso, a verdade, a assistência não está liberada. Tentar fazer assistência agora. Então, el benzodiazepínico no es una medicación muy buena para dejar por mucho tiempo, pero en un cuadro psicótico agudo se podría usar para que el paciente frene un poco, porque suele estar muy agitado y no dormir. Un cuadro psicótico agudo, la mejor cosa es hacer con que el paciente duerma y descanse. Cuanto más te duerma, mejor. Cuanto más te duerma, menos la posibilidad que se suicide. Cuanto más te duerma, menos posibilidad que salga corriendo de la casa y después no le encuentre más. Entonces, un paciente con un cuadro psicótico puede salir de la casa y no le encuentras más. Yo tuve una paciente que se encontró en Asunción después de casi 40 años perdida de sus familiares. Ella era una paciente que vivía en Brasil, en São Paulo, y en el 1900, no sé cuánto, desapareció. Y cuando yo era residente en Asunción, se le encontró esa señora en Asunción, en la calle, y de Asunción, una señora ya de edad, tenía 70 años por ahí, era brasileira, hablaba portugués, y a través de huella digital y todas esas cosas, y buscando en redes sociales, a través de la embajada brasileira, se contactó con sus familiares de São Paulo. Sus hijos, que tenían 7 y 10 años, ahora ya tenían 40 y tantos años. Y se fueron a Asunción a buscarle a la mamá. Entonces, paciente, cuadro psicótico, paciente esquizofrénico, esos pacientes tienen que estar vigilados y controlados. Entonces, la mejor cosa es hacer con cuadro psicótico de eso, el paciente duerma bastante hasta que se recupere. Y después se va quitando la medicación bien de a poco. Entonces, el paciente viene con un cuadro psicótico muy agitado, acelerado, agresivo, le pone clonazepam
E põe clonazepam, medio comprimido de manhã, médio de mediodía, si necesario, uno entero a la noche. Pone unos 3, 4 miligramos de clonazepam, hace con que el paciente pase el día más sedado. El antipsicótico generalmente se da por la noche, porque casi todos los antipsicóticos dan un poco de sueño, entonces se dan más por la noche. Si la dosificación depende bastante del tipo de paciente. Pacientes, a veces, que están más tranquilos, se puede dar una risperidona media pastilla o olanzapina media pastilla. Por ejemplo, 1,5 miligramos de risperidona o 5 miligramos de olanzapina. Pero cuando el cuadro ya está bastante grave, bastante feo, se puede entrar con 3 miligramos de risperidona o 10 miligramos de olanzapina, ¿sí? La dosificación en psiquiatría es bastante complicada, porque hay que ver varias características del paciente antes de darle, ¿sí? No es tal medicamento para todos, no. Claro, cuadros de agitación o usuarios de droga que llegaron al hospital agitado, un esquizofrénico agitado, un bipolar agitado, un cuadro psicótico agitado, haloperidol, midazolam, intramuscular, todo, ¿verdad? Ojo, no usar midazolam en pacientes que están bajo efecto de alcohol. Por ejemplo, un paciente que llegó agitado en el hospital y te dicen que estaba tomando bebida alcohólica, entonces solo le vas a poner el haloperidol, no le vas a poner el midazolam, porque benzodiazepínico no puede mezclar con bebidas alcohólicas, ¿sí? Bueno, creo que es todo. Les dejo y vamos a estar hablando la próxima semana. ¿Está bien? Doutor, uma dúvida. Diga. O que faz com uma paciente que já tem 4 vezes que tenta suicídio? E o último suicídio, a última vez que tentou, tem mais ou menos 2 meses da penúltima. Essa paciente, ela, o que faz? Tem que derivar para o psiquiatra para avaliar o diagnóstico dela. Lembre-se, paciente que intenta suicídio, ele tem um diagnóstico de psiquiatria. Tem um diagnóstico, não adianta. Então, tem que ver que diagnóstico que é esse, avaliar que tratamento que ela está fazendo e ver o porquê, se ela está cumprindo o tratamento, se está fazendo o tratamento certo ou não. Então, pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de personalidade, pode ser uma paciente bipolar, pode ser várias coisas. Tem que mandá-la com o psiquiatra, alertar sobretudo os familiares que quem ameaça um dia se mata. Sim, porque se ela ameaçou ou tentou, é porque ela está pensando. E quem tenta ou ameaça em algum momento se mata. Então tem que assustar mesmo os familiares, falar que essa paciente uma hora vai se matar. Ela vai se matar se ela não fazer um tratamento certo. Se vocês não pegar ela e levar agora no psiquiatra. Às vezes a paciente tentou 2, 3 vezes e nunca apareceu no psiquiatra para consultar. Ou Doutor, foi uma vez e não está fazendo um tratamento adequado. doutor, ela ficou 15 dias agora, 1 mês e meio atrás, em Cascavel, internada. Foi da penúltima vez. Aí pegou alta e agora, semana passada, tentou novamente. E o marido pegou e conseguiu tirar a tempo. Perigoso, não tá? A situação dela. É uma paciente de risco alto. Deve ter um transtorno de personalidade aí de por meio. Então, tudo tem que ser avaliado, porque às vezes ela tá precisando mais de uma psicoterapia, muitas vezes, do que uma internação. Mas, claro, tentou suicídio, vai para internação novamente, né? O problema é o sistema, muitas vezes. O sistema. Não querem deixar a paciente internada muito tempo, né? A paciente não se adere ao tratamento psicológico, não faz uma psicoterapia, né, correta.
E geralmente quem tem muitos intentos de suicídio assim, ou é bipolar ou tem transtorno de personalidade. Porque a depressão, quando ele melhora da depressão, ele já não intenta se suicidar, ele já fala, nossa, não sei por que fui pensar nessas besteiras. Agora, a maioria dos transtornos de personalidade é aquela pessoa que qualquer conflito já vem a ideia de se matar. Então, essa é uma pessoa que tem que estar constantemente com um acompanhamento psicológico demais. Porque qualquer probleminha que ela se confrontou, qualquer discussão amorosa, qualquer rompimento, qualquer briga no trabalho, aí eu vou me matar, né? Então, é a pessoa que ela tem uma capacidade psicológica debilitada para no confronto com as situações difíceis. E aí é uma pessoa que deve apertar com a psicoterapia. Me explico? Muchas gracias, doutor. Tá bem. Que tenha uma boa semana. Até mais.